Esta mañana en la frontera paraguayo-brasileña, policías del Departamento contra el Crimen Organizado, con apoyo de la Policía Militar del Brasil, efectuaron hoy un tempranero allanamiento en el barrio María Victoria. Así entraban hoy los comandos policiales a la guarida de un peligroso criminal. Asegurado. Quieto. En el piso. Piso. Quieto, policía. En el piso. Manda la nuca. ¿Quién más? Manda la nuca. Fuera cuando digo, fuera. Salí. Pode pegar o filho, tá bom? Tem outro filho aqui? Limpio. Despejado. Investigadores de crimen organizado y fusileros del Grupo Especial de Operaciones GEO de Amambay irrumpían hoy en una casa que queda a 30 metros de la línea internacional que separa Pedro Juan Caballero, Paraguay, de Ponta Porã, Brasil. La operación Terminus, así se denominó este procedimiento, que contó con el acompañamiento de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katia Estela Uemura. El objetivo, el que era buscado y el que finalmente terminó detenido, se llama William Pereira Soares, brasileño, de 35 años de edad, alias Pete Charles. De acuerdo con los datos de la Policía Nacional del Paraguay, institución que se basa a su vez en el informe que les enviaron los policías federales de Brasil, Pete Charles es un alto exponente del PCC, es un piraguazú de la organización criminal brasileña y que supuestamente, atención con este dato, supuestamente Pete Charles fue enviado por la cúpula del PCC, que funciona en San Paulo, a la frontera entre Paraguay y Brasil para quedarse como el nuevo patrón de la frontera. O sea, él venía con la bendición del PCC para recuperar el control del tráfico de drogas y de armas en la frontera comprendida entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã a favor del grupo criminal brasileño. Por eso es que esta operación de gran envergadura causó gran impacto no solamente en nuestro país, sino en Brasil. Se trata de un objetivo de alto valor estratégico para las policías federal y militar del Brasil. Siempre les cuento que en Brasil hay varias fuerzas de seguridad, varias policías. Ñandé Abellarecope Teinte, Policía Nacional. Pero en Brasil hay policía federal, policía militar, policía civil, hay policías municipales también, hay policía rodoviaria federal, etc. www.abc.com.py dice: capturan a jefe del PCC que vino para gobernar la frontera. Y más abajo se detallan los antecedentes. Porque hoy las personas en Pedro Juan Caballero no estaban dimensionando, pero este había sido el patrón. Este venía como para comandar todo en Pedro Juan Caballero. Venía para hacerse cargo del AMPA fronteriza. Iba a ser el nuevo jefe. Pero ahora fue destronado antes siquiera de ocupar su trono. La información que recibió la Policía Federal en Brasil es que el PCC ya había designado a un nuevo líder para Paraguay. Pepe. Ahí está. Vamos a leer los antecedentes. Poquito más arriba, por favor. Pete Charles tiene mandatos de prisión en su país por asociación para el tráfico, homicidio, organización criminal y porte ilegal de armas de fuego de uso restricto, así como también tráfico de drogas. Ley orden de captura ante Gina. Y fíjense lo que son los antecedentes. Daños en 2007, tráfico de drogas en 2007, 2008, 2010 y 2019. Homicidio en 2008, 2010, 2015 y 2019. Robo en 2008.
tenencia ilícita de arma de fuego en 2009, 2015 y 2019, alteración de marca de identificación de vehículo en 2009, amenazas en 2009 y 2015, formación de banda en 2010, lesiones en 2010, pertenencia a organización criminal 2014 y 2019, entrada de teléfono en prisión 2015 y asociación con tráfico de drogas en 2019. Mi tara iba a ver, o sea, que había sido contigo. Un chorizo de antecedentes penales, así como media docena de órdenes de captura. Repito, se trata, según la policía, del máximo jefe del PSC en la frontera, el que estaba empezando con su reinado, que ahora se termina abruptamente. La información del Departamento contra el Crimen Organizado es que Pete Charles debía organizar la célula del PSC que está dispersa todavía en Pedro Juan Caballero. Él tenía que reagrupar a la organización, él tenía que designar o delegar funciones a paraguayos y brasileños que integran ese grupo para volver a operar como venían haciéndolo hasta hace varios años. Resulta ser lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando en Pedro Juan Caballero? Ahora cayó el que iba a ser el nuevo patrón. Fue capturado, seguramente mañana lo van a expulsar del país, es decir, ni siquiera le permitieron llegar a gobernar en la frontera. Acababa de instalarse, es un fugitivo de una cárcel de máxima seguridad, acababa de llegar a Pedro Juan Caballero, fue detectado por los brasileños y ahora capturado por los paraguayos. Pedro Juan Caballero y Ponta Porá no tienen un patrón fijo, un jefe del AMPA, un Piraguazú, desde la muerte de Jorge Rafat Toumani. Y este es un fenómeno increíblemente, y aquí hay una antítesis, pero lo que les voy a decir parece contradictorio, pero a Pedro Juan Caballero y a Ponta Porá les conviene que haya un patrón en la frontera, les conviene que haya un jefe de la mafia. ¿En qué se basa este argumento que les digo? En lo siguiente: cuando había un patrón en la frontera, este no permitía, por ejemplo, la muerte de inocentes. Este no autorizaba a grupos criminales a ultimar a personas que nada tenían que ver con sus problemas. O sea, prácticamente no había daño colateral cuando gobernaban los patrones del AMPA en la frontera. Jala osea per regla, güey. Oye, yucaye, eso era una especie de ley entre ellos. El que causaba daño innecesario y a inocentes pagaba también con su vida. Era prohibido, por ejemplo, matar a mujeres y niños. Desde que murió Jorge Rafat Toumani en 2016, ya nada volvió a hacer en la frontera. Hubo 10 aspirantes a patrón o 10 patrones que gobernaron por muy poco tiempo. A continuación les presentamos a los últimos patrones de la frontera, puesto que pretendía ocupar este detenido de hoy, Pete Charles. Jorge Rafat Toumani, alias Turco. Él fue asesinado en el año 2016, en junio de aquel año. Las imágenes del atentado en el que murió Rafat se viralizaron y trascendieron fronteras porque se trata de un dantesco atentado. Ahí vemos las imágenes. Esa camioneta Toyota Fortuner, adentro había un fusil antiaéreo calibre .50. La camioneta Hammer de Rafat se le adelanta de vuelta a la Fortuner y en desplazamiento. Desde la Fortuner, un sicario que se llama Sergio Lima dos Santos, que cumple condena en Paraguay actualmente, abrió fuego contra la camioneta blindada de Jorge Rafat. Obviamente las municiones calibre .50 antiaéreas traspasaron como queso el blindaje de la camioneta de Rafat. Las 4 camionetas de sus 8 guardaespaldas quedaron bajo fuego enemigo y los custodios de Rafat, quienes tenían que protegerlo, salieron corriendo, huyendo despavoridos aquella noche en la que dejaron morir a su jefe. Este atentado fue ordenado por Jarvis Jiménez Pavão, alias Pavão, en aquel momento preso en la agrupación especializada, y Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, en ese momento quien aspiraba a quedarse como patrón de la frontera. ¿Qué pasó? Después de que Jarvis y Galán en alianza eliminaran a Rafat, ellos debían compartir el control del tráfico de drogas y de armas en la frontera supuestamente. Pero Galán o Yarra o traicionó a Jarvis Jiménez.
Hakuara Oñón 10, supuestamente Oyucacá la Rafabe, o manda a Oñón 10. Jarvis puede guardar y preso, Galán en libertad. Pero Oyucamos y Cuey Rafabe, Galamba, oye, oye, pero Oyucapaite y la Jarvis Jiménez Pamao, gente cuérabe. Fue una guerra emprendida por el grupo de Galán contra el clan Pamao. Una de las víctimas de aquella guerra, la recordada abogada Laura Marcela Casuso. ¿Qué hizo Galán? Al ya no estar Rafat, entonces él dijo, no, ¿para qué yo quiero gobernar con Jarvis? ¿Por qué no me quedo solo? Y empezó a eliminar a todos los tentáculos de Jarvis Jiménez Pavón, sus hombres de confianza. ¿Cómo terminó la historia? Ya muy debilitado por su estructura que era prácticamente exterminada, Jarvis Jiménez Pavón fue extraditado de Paraguay a Brasil. Luego de cumplir su condena de 9 años en nuestro país, Jarvis fue enviado el 27 de diciembre del año 2017. Él actualmente cumple múltiples condenas en Brasil por delitos principalmente relacionados con el narcotráfico. Estas son las imágenes de aquel histórico día en que el capo narco más importante que operó en Paraguay en los últimos tiempos fue entregado en carácter de extraditado a la Policía Federal, que teniendo en cuenta el perfil del extraditable, envió su propio avión para recoger a Jarvis Jiménez Pavón. Así, Galán finalmente había quedado con el arco libre para ser el nuevo patrón de la frontera. Pero ¿qué pasó? Los designios del destino. Cuando Galán empezaba a posicionarse como patrón, sorpresiva e inesperadamente vino a caer detenido en febrero del año 2018. Esta es la publicación de ABC Color del 28 de febrero de aquel año 2018. El 27 de febrero cayó Galán. ¿Cómo? Estaba en Río de Janeiro de vacaciones, interrumpiendo su reinado en la frontera. Oye, ya pocas tatuajes. Y alguien desde Paraguay llamó a la Policía Civil del Brasil a decirles, ¿le quieren agarrar a Galán? Bueno, Galán está ahora mismo en una tienda en Río de Janeiro. Hoy me oye poca tatuajes, Gina. Se fue la Policía Civil y le agarró a Galán. ¿Quién era la persona que llamó a avisar desde Paraguay? La abogada de Jarvis, Laura Casuso, quien meses después también terminaría muerta. Así, Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, el jefe del PCC en la frontera en aquel momento, fue detenido en su país, donde de hecho ahora sigue encarcelado. Jarvis y él están en cárceles federales de máxima seguridad. Volvamos a nuestra placa de los últimos patrones. Oye, Yucama Gorila Jorge Rafat. Oye, extraditamos a la Jarvis Jiménez Pavón. Oye, ya agarramos a la Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán. Entonces, el puesto de jefe del AMPA quedó nuevamente vacante. Y ahí emergió la figura de un tal Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien era un aliado de Jorge Rafat Oumani. Mientras Rafat era el patrón de la frontera, Minotauro era un aliado de Rafat, trabajaba para él, le conseguía supuestamente drogas y armas. Oye, Yucama o la Rafat, oye, extraditamos a la Jarvis, oye, ya agarramos a la Galán, o sea, y Minotauro, olas, esta es mi oportunidad, dijo. ¿Qué hizo Minotauro? Reactivó el equipo de Jorge Rafat, al menos el que quedaba todavía en circuito en Pedro Juan Caballero. Hizo algunas movidas. Minotauro fue el que ordenó, por ejemplo, la muerte de Laura Casuso en aquel año 2018, porque Laura Casuso era la última exponente fuerte del clan Pavón que quedaba viva y podría constituir un peligro para el reinado de Minotauro. Entonces Minotauro, oyucacá, Laura Casuso, desde 2018, cuando cayó Galán, en febrero de 2018, hasta febrero del 2019, exactamente un año, duró el reinado de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien en Paraguay tenía un documento a nombre de Celso Matos Espíndola. ¿Qué pasó con Minotauro? Él se creía ya el todopoderoso, se creía intocable, le convocó a su primer anillo y le dijo, vamos todos de vacaciones. Alquilaron un edificio de lujo en Camboriú, estaban veraneando, desde Pedro Juan Caballero avisaron a la Policía Federal y Sergio de Arruda Quintiliano Neto también terminó detenido. Esta es una publicación de ABC Color del año 2018, con respaldo del PCC Minotauro, el nuevo capo mafioso de la frontera.
Y en la imagen publicada en el suplemento Mundo Judicial de ABC se consignaba la foto de Minotauro, aunque con su documento falso a nombre de Celso Matos Espíndola, y ahí abajo la foto del gordo con camisa verde. Ese era Marcio Ariel Sánchez Jiménez, alias Aguacate. ¿Les sonará? Bueno, Aguacate era el jefe de seguridad de Rafat. Cuando Rafat fue asesinado en 2016, Aguacate fue uno de sus guardaespaldas que corrieron despavoridos. En 2018 en realidad, cuando asume Minotauro, lo primero que hace Minotauro, le convoca a Aguacate. Le dice, bueno, yo voy a ser el nuevo patrón. Ahora, si vos querés operar en Pedro Juan Caballero, vas a trabajar para mí. Y así Aguacate se incorporó al grupo de Minotauro. Aguacate murió en 2022, asesinado también en Pedro Juan Caballero. Un año le duró el reinado a Minotauro hasta que les decía en febrero del año 2019, él fue capturado en un edificio de lujo en Camboriú. ¿Qué pasó aquel mismo año 2019? Vamos repasando. Ya murió Rafat, ya se le extraditó a Jarvis, ya cayó preso Galán, ya cayó preso Minotauro. Y ahí emergió la figura de Leví Adriani Felicio, conocido como Leví. Él ya venía operando en Pedro Juan Caballero desde hacía un buen tiempo. Pero Minotauro era más fuerte, el grupo de Minotauro. Entonces Leví, omba aponte jae tranquilitos jae omba apo. Pero cuando murió uno y cayeron detenidos los otros tres, Leví también vio la oportunidad de erigirse en patrón en la frontera. Oye, pues o reactivar o mongo epala sistema, empezó incluso a montar una sólida red de protección con policías, militares, agentes de la Senat y funcionarios judiciales corruptos. Así, en 6 meses, Leví pasó a comandar las operaciones ilegales en la frontera, hasta que también le cayó el 8. Sí, a finales de aquel año 2019, las operaciones de Leví fueron interrumpidas por la Secretaría Nacional Antidroga Senat, que lo capturó y luego lo entregó a la Dirección Nacional de Migraciones, que a su vez procedió a la expulsión de ese criminal brasileño. Así como todos los otros, Leví tenía mandatos de prisión pendientes en Brasil. Entonces, oye, ya, Hoña y Mondón tema Brasil, porque UPP y Aboy, ABC color del 16 de octubre de aquel año 2019. Expulsan del país al narco ligado a 2 grupos criminales brasileños. Y la foto principal correspondía a Leví Adriani Felicio cuando fue llevado de Pedro Juan Caballero, y la otra, la imagen más pequeña, Leví Adriani Felicio cuando fue entregado en la frontera a la Policía Federal. Volvamos a nuestra placa principal. Murió Rafat, cayó Jarvis, cayó Galán, cayó Minotauro, cayó Leví. Y en el año 2020, el puesto de patrón volvió a quedar vacante. Pero nadie asomaba. Todos tenían miedo de terminar como los anteriores. Y ahí surgió la figura del primer paraguayo ligado a esta historia. Se llamaba Ederson Salinas Benítez, apodado Riguazú. Él era elemento de Minotauro y antes supuestamente llegó también a trabajar para Rafat. Riguazú era un aliado del PCC, pero como nadie quería tomar las riendas en la frontera, hoy que hacemos como patrón. Él se postuló como aspirante a patrón de la frontera. Sin embargo, en ese periodo, en el año 2020, cometió un craso error. Cuando ya era un temido mafioso de la frontera, cruzó al otro lado, hacia Brasil, protagonizó un accidente de tránsito, se bajó con armas, le amenazó a una familia y lo detuvieron y lo llevaron preso en el lado brasileño. Esa acción de Riguazú no fue bien vista por la cúpula del PCC, que consideraba al paraguayo una persona peligrosa para comandar en la frontera. Algo así como que, coaita vironetera, porque jaeo shokaimi te japichare y pistola y pobre. Entonces, ¿qué hizo el PCC? Le retiró la confianza. Algo así como le dijeron, no, ya no confiamos en vos, lastimosamente no vamos a poder seguir trabajando. Y Ederson Salinas Benítez, alias Riguazú, fue desplazado de vuelta en el año 2020. Él apuntaba como el próximo patrón,
pero sin embargo quedó nuevamente relegado. El 5 de febrero se publicaba esto, de aquel año 2020. El nuevo aspirante a patrón sigue preso. Y decía que Iriguazú, quien tenía serias aspiraciones a quedar como el nuevo patrón de la frontera, seguía preso hasta ayer en Brasil, luego de ser arrestado por una discusión en la ruta. Decía, ¿qué pasó en este caso? Porque esto tuvo consecuencia. Aquella vez Iriguazú, cuando estaba empezando a mandar en la frontera, se mandó esta cagada en el lado brasileño. Entonces el PCC que hizo le marcó, no, este no puede ser el patrón allá, este no nos puede representar, es muy peligroso, es un tabirón. Iriguazú estaba a punto de quedar libre en Brasil, consiguió solucionar su situación. Y ahí salió un periodista de nombre Leo Veras, brasileño, trabajaba en Pedro Juan Caballero. Y Leo Veras descubrió que Iriguazú tenía 2 identidades y publicó en su diario digital en Pedro Juan Caballero que Iriguazú tenía 2 identidades. Eso fue leído por las autoridades brasileñas que, este tiene 2 documentos, entonces nos mintió. ¿Y qué hicieron las autoridades brasileñas? Le dejaron preso más tiempo a Iriguazú. Iriguazú se enojó tanto que le mandó matar posteriormente a Leo Veras en un atentado que se perpetraría en febrero del año siguiente, un caso que hasta ahora quedó impune. Vamos de vuelta a nuestra placa. ¿Cómo terminó Iriguazú? ¿Recuerdan? Ya sin ser aspirante a patrón y luego de perder mucho peso en la frontera, Iriguazú sufrió un primer atentado en marzo del año 2022 en Pedro Juan Caballero. Se salvó, huyó hacia Asunción, donde permanecía escondido. Sin embargo, en febrero del año 2023, Iriguazú terminó asesinado en un recordado atentado en el estacionamiento de un supermercado en la avenida España de la capital. Vamos a nuestra placa principal de vuelta. Entonces, ya murió Rafat, ya cayeron Jarvis, Galán, Minotauro, Leví y ya fue desplazado Iriguazú. Estábamos allá por el año 2020, terminando. Entramos al 2021 y el PCC envía desde San Paulo a un brasileño que iba a ser de vuelta el patrón. Y este sí llegó a tener más peso que los anteriores. Este sí apuntaba a quedarse como el gran patrón porque todos le temían. Me refiero a Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitão. ¿Qué hizo Bonitão? Recibió la instrucción del PCC de ir a reencauzar el rumbo en la frontera y de recuperar el control del tráfico de drogas y de armas para la facción. Pero enfrente Bonitão tenía un duro rival, el clan Yamil, que dirigían ya los descendientes del otrora padrino, del otrora todopoderoso de la frontera, Fat Yamil Georges, el veterano capo que actualmente ya se encuentra de vuelta en libertad. Giovanni Barbosa da Silva emprendió una guerra contra el clan Yamil. De hecho, una vez, por ejemplo, le secuestró y le mató a 4 integrantes del clan Yamil. Parecía ser una persona muy peligrosa. Cuando se estaba consolidando como jefe, apareció de vuelta la policía paraguaya, agentes de crimen organizado lo capturaron, lo llevaron detenido a la base del Departamento de Investigaciones y unos 100 integrantes del PCC tomaron una noche la ciudad de Pedro Juan Caballero intentando rescatar a Bonitão. ¿Cuál fue la respuesta de la policía paraguaya? Ofreció una resistencia hasta ahora recordada, un tiroteo de casi 3 horas. Aquello incluso contó con acompañamiento militar posteriormente. Se desplegaron incluso tanquetas blindadas en aquel momento. El gobierno, ante el perfil, ante la peligrosidad de Bonitão, ¿qué hizo? Lo entregó también a las autoridades brasileñas. ABC Color del 11 de enero del 2021 expulsan de Paraguay al máximo jefe del PCC tras ataque a cuartel policial. Era la publicación sobre la salida del Paraguay de Bonitão. Vamos de vuelta a nuestra placa. Siempre haciendo el repaso. Ya murió Rafat, ya cayeron Jarvis, Galán, Minotauro, Leví. Ya fue desplazado a Iriguazú y también ya le agarraron y le expulsaron, así que a Bonitão. Inmediatamente después de la captura y expulsión de Bonitão, el PCC repuso a su hombre de confianza en la frontera. Y en este caso designó a Wesley Neres dos Santos, alias Bebezão. Va oye por la PCC. Bueno, Bebezão, tejón de Pedro Juan Caballero, de haga la patrón de UBB. Bebezão convocó a todos los líderes del PCC en esa región y llamó a una especie de asamblea que se celebró en el predio de una seccional colorada.
Una noche estaban reunidos los máximos jefes del PCC en Pedro Juan y Pontaponá, todos con sus equipos de seguridad, y en aquella asamblea, entre comillas, Bebe Sao fue finalmente proclamado como nuevo patrón de la frontera. Había sido la Senat, ya estaba al tanto de que los capos del PCC se iban a reunir. Interrumpieron aquella asamblea y capturaron a todos. Uno de ellos, Bebe Sao, el que esa noche era coronado como patrón, esa misma noche terminó su reinado, fue capturado y entregado también a las autoridades brasileñas al día siguiente. Bebe Sao actualmente cumple una sentencia de 33 años en el lado brasileño. Ahora volvemos a nuestra placa. Murió Rafat, cayeron Jarvis, Galán, Minotauro, Leví, fue desplazado a Iguazú, fueron capturados y expulsados Bonitão y Bebe Sao. Entonces el PCC seguía obstinado en enviar un representante a Paraguay. Y el designado fue Anderson Meneses de Paula, alias Tuca. Pero ¿qué pasó con Tuca? Ni bien en San Paulo se decidió la designación de Tuca para venir a Pedro Juan Caballero, un infiltrado de la Policía Federal avisó ese dato. La Federal avisó a la Policía Paraguaya y se preparó un operativo para recibir a Tuca en Pedro Juan Caballero. Su vehículo tenía un rastreador satelital que le había colocado una mujer a la que frecuentaba Tuca. O sea, jae oña infiltraja por emachupela y sistema de seguridad, pero ahí cuaya no pillay. Tuca venía con un grupo de 6 hombres para adueñarse de la frontera. Sin embargo, fue interceptado en el lado brasileño, en Pontaponá, poco antes de entrar a Pedro Juan Caballero. Ya le habían alquilado una casa, ya tenía un equipo de seguridad establecido. Él venía simplemente ya para ocupar el trono. Capturan en Brasil al recién designado líder del PCC en la frontera seca. Efectivos de la Policía Federal Brasileña detuvieron ayer de tarde en Pontaponá al recién designado nuevo líder de la banda Primer Comando de la capital en la frontera seca. En suelo paraguayo fueron allanados varios sitios usados como aguantadero de dicha facción criminal. Decía sobre Anderson Meneses de Paula, alias Tuca, quien iba a ser el nuevo patrón de la frontera, pero fue capturado antes siquiera de llegar a Paraguay. Y tras la detención de Tuca, otra vez el puesto de patrón quedó vacante, hasta que en el año 2022 apareció otro aliado del PCC, Clever Rivero Segovia, alias Dogão. Él tomó el control de la frontera en el año 2022, permaneció durante un año como jefe en esa zona del país, jefe del AMPA, de la mafia. ¿Cómo terminó Dogão? No aguantó, no pudo en realidad con los grupos adversarios que se disputaban con el PCC el tráfico de drogas y de armas. Dogão ordenó varias muertes en Paraguay y en Brasil como para seguir asegurando su mandato. Pero ¿qué pasó? Se la tenían jurada. Y Clever Rivero Segovia, alias Dogão, interrumpió su reinado para irse de vacaciones a un condominio de lujo en Brasil, en el estado de Paraná, donde fue localizado por un grupo tipo comando que salió de Pedro Juan Caballero. Y el 28 de octubre del año 2022, finalmente Dogão fue localizado y ultimado con al menos 100 disparos de fusil. Desde ese momento, hace casi 2 años, la frontera paraguayo-brasileña no tiene un jefe fijo, no hay un patrón. Ahora, luego de que se calmaran las cosas, el PCC acababa de designar a su nuevo representante, Pete Charles. Acababa de instalarse en Pedro Juan Caballero. Este iba a ser el nuevo patrón. Sin embargo, la Policía Nacional del Paraguay interrumpió abruptamente su reinado y lo destronó antes siquiera de que empezara a desplegar sus actividades ilegales. De este modo, ahora hay nuevamente una vacancia en el puesto de patrón en la frontera. Reiteramos, a esa parte del país lastimosamente le conviene que haya un patrón, porque así por lo menos la situación resulta equilibrada por algunos momentos. No hay gente inocente involucrada, no hay daño colateral mayormente. Los códigos de la mafia se respetan cuando hay un patrón. Cuando no hay un patrón, cada uno actúa de manera unilateral y desgraciadamente solemos tener verdaderas carnicerías en los enfrentamientos entre estos grupos armados.